En el corazón del desierto, 5 hombres eligieron el banco equivocado. No sabían que dentro los esperaba Elias Crow, el cazarrecompensas más temido del viejo oeste. Ese día, el silencio se volvió fuego, y la ley tuvo rostro de leyenda. Pero las balas no son eternas. A veces, la mayor valentía no está en disparar, sino en perdonar. El halcón del desierto. La historia de un hombre que dejó de cazar sombras para encontrar la luz. El banco central de Redstone nunca había sido tocado. 3 muros de granito, una bóveda alemana y el miedo grabado en cada ladrillo. Pero esa mañana de julio de 1884, 5 hombres rompieron la maldición. Entraron disparando, máscaras de cuero rojo, gritos y ecos de muerte. «¡Al suelo, malditos!», rugió el líder, Wade Hollister, un ex vaquero con cicatriz en el cuello y rabia en los ojos. El caos devoró la sala, mujeres llorando, niños escondidos bajo los mostradores, el sonido del metal contra el mármol. Todos obedecieron, menos uno. En la esquina, un hombre mayor permanecía sentado, inmóvil, con un sombrero gris cubriéndole el rostro. No temblaba, no hablaba, ni respiraba más rápido. Solo esperó. Wade lo notó y se acercó. «Estás sordo, viejo», dije al suelo. Le arrancó el sombrero de un manotazo, y lo que vio le heló la sangre. Un rostro tallado por el sol, una cicatriz antigua y unos ojos grises como acero. Una estrella oxidada brillaba en su chaleco. Elias Crow, el halcón del desierto, el cazador que había enviado a más de 60 hombres al infierno, y estaba sentado justo frente a ellos. Crow levantó la mirada. «Cometieron un error, muchachos», murmuró con calma. «El primero fue entrar. El segundo, no saber quién estaba adentro». El silencio se volvió mortal. Afuera, el viento levantó polvo como si el desierto mismo contuviera la respiración. Y en ese instante, comenzó la leyenda. El eco del disparo anterior aún vibraba en el aire cuando Elias Crow se levantó despacio de la silla. Su espalda crujió, pero su mirada era firme. El cazador había dormido durante meses el sueño de los cansados, pero aquella mañana el viejo instinto despertó. Los 5 hombres lo rodearon. El líder, Wade Hollister, mantenía el dedo en el gatillo de su escopeta. «¿Qué demonios dijiste, viejo?». Crow ladeó la cabeza, sereno como una serpiente al sol. «Dije que hoy eligieron el infierno equivocado». Uno de los forajidos, un joven nervioso con pañuelo azul, rió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer? ¿Asustarnos con tus arrugas?». Crow no contestó. Solo caminó hacia el mostrador, las botas resonando sobre el piso de mármol. En cada paso, el sonido era como un reloj marcando el fin. Wade apretó los dientes. «Detente o te vuelo la cabeza». Crow levantó apenas la vista. «Entonces dispara». El silencio se quebró. ¡Bang! La escopeta rugió, y la silla donde había estado el viejo voló en astillas. Pero Elias ya no estaba allí. Rodó hacia un costado, como un trueno que se aparta del rayo, y cuando volvió a levantarse su Colt 45 ya estaba en la mano. Un disparo, seco y preciso. Wade gritó. La bala le atravesó el hombro derecho. El arma cayó. El pánico se apoderó del resto. El polvo se levantó en el banco, la gente gritaba, los caballos relinchaban afuera. Y en medio de la confusión, Crow se movía con la calma de quien ya ha bailado con la muerte demasiadas veces. Los bandidos abrieron fuego. Bang, bang, bang. El aire olía a pólvora y miedo. Elias respiró profundo, apuntó, y sus balas respondieron una a una. No disparaba para impresionar, disparaba para terminar lo que otros empezaban. Cuando el humo se disipó, 2 cuerpos yacían en el suelo. Quedaban 3. Y el halcón del desierto apenas había comenzado. El polvo aún flotaba en el aire como una niebla de plomo. El eco de los disparos resonaba en las paredes del banco, mezclado con los sollozos de los sobrevivientes que huían arrastrándose hacia la salida. Solo quedaban 3 hombres en pie, y uno de ellos temblaba tanto que apenas podía sostener el rifle. «¡No se muevan!», rugió Crow, con la voz de quien ya no advierte, solo sentencia. Su Colt aún humeaba, y el reflejo del metal parecía una extensión de su voluntad. El gordo Bull, un exminero convertido en bandido, se cubrió detrás del mostrador junto al más joven, Tommy, que no debía tener más de 20 años. El tercero,
un mexicano de mirada fría llamado Raúl Vargas, se asomó apenas lo necesario para medir a Crow. «Ese viejo no es humano», murmuró Tommy, con la voz quebrada. Raúl respondió sin mirarlo. «No es un viejo, es una maldición». Elías avanzó lentamente, cada paso un recordatorio del poder del silencio. «Puedo oler su miedo», dijo con calma. Bull tragó saliva. «¿Qué demonios eres?» Crow alzó la cabeza. «El que viene cuando ya no hay nadie más». Raúl, en un intento desesperado, arrastró a una mujer que aún no había escapado. Le colocó el cañón del revólver en la sien. «Ni un paso más, gringo, o la mato». El aire se congeló. Crow no parpadeó. Sus ojos grises se estrecharon apenas. Eso fue un error. Dejó caer su Colt al suelo, como si se rindiera. El sonido metálico resonó entre los escombros. Raúl sonrió. «Así está mejor». Pero en el mismo movimiento, Elías flexionó la rodilla, y de su bota emergió una pequeña Derringer de 2 cañones. El disparo fue un relámpago. ¡Bang! La bala rozó la oreja de la rehén y atravesó la frente de Raúl. El silencio volvió a caer. La mujer corrió hacia la salida llorando. Bull soltó el rifle. Tommy levantó las manos. «Nos rendimos. Por Dios, nos rendimos». Elías recogió su Colt. Lo giró entre los dedos y murmuró: «Buena elección». Pero mientras los esposaba con un pedazo de cuerda, su instinto le susurró algo. Faltaba un caballo afuera, faltaba un hombre. Crow ató a los 2 sobrevivientes contra una columna y recogió las armas esparcidas por el suelo. El eco de la violencia aún vibraba en sus oídos, un zumbido que solo los hombres que han vivido demasiadas batallas pueden reconocer. Afuera, el viento soplaba con una calma engañosa. El desierto siempre parece tranquilo. Justo antes de volver a tragar sangre, Elías observó por la ventana rota del banco. 5 caballos esperaban atados al bebedero, pero el polvo del suelo mostraba 6 juegos de huellas. Su mandíbula se tensó. «Falta uno». Y entonces lo escuchó. Clac, clac. El sonido de una escopeta cargándose detrás de él. «No te muevas, viejo», dijo una voz joven, fría, firme. Crow cerró los ojos un instante. Había sido cazador toda su vida, y sabía cuándo el cazado era él. Giró lentamente. El muchacho tenía unos 25 años, rostro endurecido, el mismo brillo salvaje que había visto en cientos de criminales antes. Pero sus ojos eran iguales a los de Wade Hollister. «Déjame adivinar», murmuró Crow. «Hijo del jefe». El joven asintió, con la mandíbula apretada. «Cole Hollister. Y tú mataste a mi padre». Elías inclinó la cabeza. «Tu padre eligió su final cuando levantó un arma». «¡Cállate!», rugió Cole, apuntándole al pecho. «Toda mi vida escuché tu nombre, el halcón del desierto, cazador de hombres. Pero solo veo un anciano que ya no tiene a quién cazar». Crow dio un paso al frente. «Entonces dispara». Cole dudó. La calma del viejo lo desarmaba más que cualquier bala. Su respiración tembló. El arma se movía apenas, indecisa. «Puedo matarte ahora mismo». «Puedes intentarlo», respondió Elías. «Pero entonces vendrá el sheriff, y después vendrán más hombres. Y cuando te encuentren, sabrán que mataste al único que te dio una oportunidad de elegir». El silencio los envolvió, y por un instante, Cole pareció tener 20 años otra vez. Un muchacho, no un asesino. La escopeta bajó lentamente. «No quiero morir hoy», murmuró. Crow asintió. «Nadie quiere, pero a veces el destino no pregunta». Cole respiraba con dificultad, la escopeta aún temblando entre sus manos. Elías lo observaba sin moverse, como si cada segundo pesara más que una bala. Detrás de ellos, Wade Hollister agonizaba en el suelo, la camisa empapada en sangre. «Lárgate, hijo», murmuró el bandido con voz quebrada. Pero Cole no podía moverse. Toda su vida había vivido bajo la sombra de su padre, y ahora lo veía reducido a un hombre moribundo, derrotado por un anciano al que todos llamaban leyenda. Crow bajó su Colt con lentitud. «Tu padre eligió el camino del polvo y la muerte. Tú aún puedes elegir otro». Cole lo miró con rabia y lágrimas contenidas. «¿Tú crees que eso borra lo que hiciste? Mataste a mi sangre». Elías suspiró. «No, pero te estoy evitando la misma condena». El silencio fue interrumpido por el jadeo de Wade.
Hazlo, muchacho. Acaba con él. Demuestra que tienes agallas. El cuchillo que ocultaba bajo el chaleco brilló cuando lo alzó con esfuerzo. Crow lo vio venir, demasiado rápido para su edad, pero aún más rápido que el moribundo. Desvió el ataque con un golpe seco. El filo cortó el aire, no carne. Wade cayó al suelo gritando, su muñeca rota. Cole gritó, ¡Papá, no! Elías apuntó de nuevo, pero sus ojos mostraban algo que nadie le había visto antes: compasión. Ya basta. Cole levantó la escopeta, indeciso. Wade, con su último aliento, lo maldijo. Eres igual de débil que tu madre. El joven cerró los ojos, apretó los dientes y soltó el arma. El estruendo metálico resonó como un cierre de ciclo. Crow se acercó despacio. Le puso una mano en el hombro. Tu padre ya eligió su destino. No lo sigas. Cole lo miró con un temblor en la voz. No puedo dejarlo morir solo. Sí puedes, dijo Elías, firme pero sereno. Y debes hacerlo si quieres vivir. Wade respiraba con dificultad, la sangre manchando el suelo. ¿Por qué lo dejas ir? Elías se inclinó. Porque alguien me dejó ir una vez y cambió mi vida. Cole miró por última vez a su padre. Te amo, papá. Vete, hijo, susurró Wade, apenas audible. Vete y no mires atrás. El joven corrió hacia la puerta. Unos segundos después, el galope de su caballo se perdió entre el polvo. Crow se quedó solo, observando cómo el sol caía sobre el cuerpo del bandido. El halcón del desierto no disparó. Por primera vez en mucho tiempo, había elegido la misericordia. El silencio que quedó en el banco pesaba más que el humo de la pólvora. Solo el tic-tac del reloj de la pared marcaba el paso del tiempo, como si el destino se tomara un respiro antes de cobrar su deuda. Crow guardó su Colt y observó los cuerpos inmóviles en el suelo. Wade Hollister ya no respiraba. Los otros dos bandidos permanecían amarrados, con la mirada perdida entre miedo y resignación. Elías se agachó y revisó el arma de Wade. El cañón aún caliente, el mango gastado. ¿Cuántas vidas había arrebatado ese hombre? Y sin embargo, lo último que había dicho fue un ruego por su hijo. Crow suspiró. Hasta los demonios aman a alguien. Desde fuera se escucharon cascos. El sonido del orden regresando. El sheriff Mark Stone y sus hombres irrumpieron por la puerta, armas en alto. Nadie se mueva. Crow levantó las manos, tranquilo. Llegan un poco tarde, sheriff. Stone lo observó, incrédulo. ¿Qué demonios pasó aquí, Elías? Intento de asalto. Lo detuve. El sheriff miró alrededor. 3 cadáveres, un herido y 2 prisioneros. ¿Tú solo? Crow encogió los hombros. El banco tenía buena acústica. Los diputados comenzaron a esposar a los sobrevivientes. Bull, el gordo, murmuró mientras lo arrastraban. Ese viejo no es humano. Tommy, el muchacho, lloraba sin control. Stone se acercó a Elias. Tengo que pedirte una declaración. Mañana. Hoy estoy cansado. El sheriff lo conocía desde hacía años. Sabía que discutir con él era perder el tiempo. Suspiró y asintió. Está bien, pero no te vayas del pueblo. Crow caminó hacia la salida. El sol de la tarde lo recibió como una llamarada. Los curiosos se agolpaban en la calle, susurrando su nombre. El halcón del desierto volvió a volar, murmuró alguien. Elías no respondió. Solo siguió caminando hacia la pensión, las botas marcando su paso en el polvo caliente. Por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no venía del cuerpo, sino del alma. Sabía que ese día había salvado vidas, pero también sabía que había despertado viejos fantasmas, y en el oeste, los fantasmas siempre cobran lo que se les debe. La pensión de la señora McAllister estaba en silencio cuando Elías subió las escaleras. El olor a madera vieja y queroseno lo envolvía, familiar, casi reconfortante. Se quitó el sombrero, colgó el cinturón con el revólver en la silla y se dejó caer en la cama. Las rodillas protestaron, la espalda crujió. El cuerpo de un cazador no olvida las cicatrices, solo aprende a convivir con ellas. El sueño comenzaba a arrastrarlo cuando lo sintió. Esa punzada en la nuca, ese sexto sentido que había salvado su vida más veces de las que podía contar. Alguien lo observaba. Abrió los ojos. Silencio. Solo el leve crepitar de la lámpara de aceite.
Elías se incorporó, la mano cerca del revólver. «Sal de donde estés», murmuró con voz baja. «No me gusta que me sigan». Una risa suave, casi burlona, resonó desde el final del pasillo. De las sombras emergió una figura alta, delgada, vestida completamente de negro. El brillo de 2 revólveres cruzados en el pecho, el rostro cubierto por un sombrero de ala ancha. «Elías Crow», dijo el desconocido. «El halcón del desierto. Al fin te encuentro». Crow frunció el ceño. «¿Te conozco?» El hombre avanzó despacio, cada paso medido, como si el aire mismo le obedeciera. «No directamente, pero mataste a alguien muy importante para mí». Elías se tensó. «¿Quién?» «Jacob Mercer. Lo colgaste en Tombstone hace 5 años». Crow lo recordó. Mercer había sido un asesino sin alma, un monstruo que había llenado 3 tumbas de niñas inocentes. «Tu hermano era escoria», dijo con voz fría. «La horca fue un acto de misericordia». El hombre negro levantó la mirada. Su rostro, ahora visible, estaba surcado por cicatrices profundas. «Jacob era mi sangre, y tú lo mataste sin dejar que se defendiera. Tuvo juicio, tuvo sentencia. Yo solo cumplí la ley». «Mentira», gruñó el forastero. «Tú eras la ley». Elías se mantuvo en silencio. Había escuchado esas palabras antes, y sabía que tenían algo de verdad. El extraño se puso el sombrero de nuevo. «Mi nombre es Nathaniel Mercer, y mañana al mediodía, en la calle principal, te voy a enseñar lo que se siente ser el casado». Y antes de que Crow pudiera responder, la sombra se desvaneció escaleras abajo, dejando tras de sí solo el eco de sus botas. Por primera vez en años, Elías sintió miedo. La noticia corrió como fuego entre la pólvora. Antes del amanecer, todo Redstone ya sabía lo que ocurriría. Un duelo al mediodía entre Elías Crow, el halcón del desierto, y Nathaniel Mercer, el hombre del sombrero negro. Los comerciantes cerraron temprano, las madres escondieron a sus hijos y hasta los perros parecían presentir lo que se avecinaba. El sol subía lento, como si también quisiera presenciarlo. En su habitación, Crow limpiaba su Colt con la precisión de un ritual. Cada giro del tambor, cada gota de aceite sobre el cañón, eran movimientos que había repetido toda su vida. Pero esa mañana, sus manos temblaban, no por miedo al duelo, sino por el cansancio de haber sobrevivido demasiado. El reflejo del espejo le devolvió la mirada de un hombre que había cazado más sombras que personas. «Tal vez este sea mi turno», murmuró. Bajó las escaleras. La señora McAllister lo esperaba con los ojos llenos de pena. «Tiene que hacerlo, señor Crow». Él se acomodó el sombrero gris. «Algunos fantasmas solo descansan cuando los enfrentas». Al salir, el calor lo golpeó como una muralla. El reloj de la iglesia marcaba las 11:30. Cada paso hacia la calle principal sonaba como un eco de despedida. Nathaniel Mercer ya estaba allí, de pie en el centro del polvo, inmóvil, como una estatua de muerte. Vestía de negro de pies a cabeza, con los dedos rozando el mango de sus revólveres gemelos. El aire entre ambos vibraba, denso, insoportable. Crow se detuvo a 20 pasos de distancia. «Nunca es tarde para dar la vuelta, muchacho», dijo con voz serena. Mercer sonrió apenas. «Mi hermano merecía justicia. Ya la tuvo». «No, tuvo tu venganza». Elías bajó la mirada. Había algo de verdad en esas palabras, tal vez más de lo que quisiera admitir. El reloj dio las 12 campanadas. El sol cayó justo encima, sin sombra posible. 2 hombres, un destino, y el silencio del desierto esperando el sonido que decidiría quién seguiría respirando. El duelo estaba por comenzar. El aire era espeso, como si hasta el viento contuviera la respiración. 2 figuras frente a frente, separadas por 20 pasos de polvo y años de culpa. Elías Crow, el halcón del desierto, y Nathaniel Mercer, el hombre del sombrero negro. El pueblo entero observaba desde las ventanas cerradas. Nadie hablaba. Nadie se atrevía siquiera a toser. «Última oportunidad, Mercer», dijo Elías, la voz grave, pausada. «Puedes irte. Nadie recordará que huiste». Nathaniel entrecerró los ojos. «No vine a huir. Vine a cerrar un ciclo». El silencio fue cortado por el graznido de un cuervo sobre el campanario. Y entonces, ambos se movieron. Bang,
2 disparos casi simultáneos. El polvo se levantó como una ola. Por un instante, nadie supo quién había caído. El cuerpo de Elias giró sobre sí mismo y se agachó, esquivando el segundo disparo. Su Colt rugió una vez más. ¡Bang! La bala no buscó el corazón, sino la mano de Nathaniel. El impacto fue preciso, brutal. El revólver del joven voló por los aires. El grito de dolor se mezcló con el eco del disparo. Crowe apuntó de nuevo, el dedo firme sobre el gatillo. Mercer, arrodillado, lo miraba con los ojos ardiendo de odio. «Hazlo», dijo jadeando. «Mátame como mataste a mi hermano». Elías lo observó durante largos segundos, y entonces bajó el arma. «No vine a matar más hermanos». El murmullo del pueblo rompió el hechizo. Las puertas se abrieron lentamente. La gente asomó la cabeza. Nathaniel apretó los dientes. «¿Por qué no me matas? Acábalo». «Porque ya lo hice», respondió Elías con voz cansada. «Tu hermano murió por sus pecados. Y tú, casi mueres por los suyos». Nathaniel recogió su arma con la mano izquierda y se alejó tambaleando, dejando un rastro de sangre en el polvo. No dijo una palabra. Solo desapareció entre el resplandor del mediodía. Crowe se quedó de pie, con el sol quemándole la nuca y el peso de todos los años cayendo sobre sus hombros. El sheriff Stone salió de su oficina, rifle en mano. «Buen tiro, Elías». Crowe lo miró sin sonrisa. No hay buen tiro cuando uno de los dos sigue odiando. El viento volvió a soplar. Y con él, el halcón del desierto comprendió que su vuelo estaba llegando al final. El sol caía sobre Redstone como un fuego eterno. Crowe caminaba despacio por la calle principal, las botas hundiéndose en el polvo que aún olía a pólvora. El duelo había terminado, pero el silencio seguía pesando sobre el pueblo. Los hombres lo observaban desde las puertas, las mujeres desde las ventanas, los niños desde las sombras. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo. La mayoría, con esa mezcla que solo inspira a un hombre que ha matado demasiado y sobrevivido demasiado tiempo. El sheriff Stone lo alcanzó. «¿Sigues pensando en retirarte?» Elías asintió sin dejar de caminar. «Hace años que lo pienso. Hoy solo decidí hacerlo». Stone se acomodó el sombrero. «¿Y a dónde irás?» «Al norte, donde el viento no huele a sangre». El sheriff lo observó un momento, y luego extendió la mano. «Fuiste la ley más dura que conocí, Crowe, pero también la más justa». Elías le estrechó la mano con una media sonrisa. Ser justo nunca fue suficiente en este lugar. Siguió su camino hasta la pensión. Subió las escaleras, abrió su habitación y miró alrededor una última vez. El polvo flotaba en el aire como si también se despidiera. Guardó sus pocas pertenencias, una manta, un cuchillo, un reloj de bolsillo, su placa vieja y un libro que casi nunca había leído. Metió el Colt 45 en el fondo del equipaje, envuelto en una tela aceitosa. «No más duelos», murmuró. La señora McAllister lo esperó abajo con un paquete envuelto en papel. Pan, carne seca y café. «No puedo dejarlo ir con el estómago vacío». Crowe tomó el paquete y asintió. «Gracias, señora. Por todo. ¿Volverá algún día?» «No creo. Los hombres como yo solo sabemos marcharnos». Montó a su caballo, un Mustang gris llamado Ceniza. El animal relinchó suavemente, como si entendiera que ese sería su último viaje juntos. Crowe acarició su cuello. «Vamos, amigo. Una última frontera nos espera». Cruzaron el pueblo en silencio. Nadie se atrevió a detenerlo. El sol se ocultaba detrás de las colinas y la sombra del halcón del desierto se alargaba sobre la tierra reseca. Elías Crowe no miró atrás. Sabía que el pasado siempre dispara primero. 6 meses después, el invierno había llegado a Montana. El paisaje era un mar de nieve donde el viento cortaba como cuchilla. Allí, al borde de un río helado, Elías Crowe había encontrado su refugio. Una cabaña de troncos, pequeña pero firme, construida con sus propias manos. El fuego ardía en la chimenea. El olor a madera y café llenaba el aire. Ceniza, su viejo Mustang, pastaba tranquilo en el corral. Por primera vez en décadas, no había disparos, ni recompensas, ni sombras siguiéndolo. Solo silencio. Cada mañana, Elías cortaba leña, alimentaba a los animales y bebía su café mirando hacia las montañas. El sol apenas se alzaba,
y el mundo entero parecía dormido. Las noches eran más largas que nunca, pero el silencio del invierno lo abrazaba mejor que cualquier cama. A veces hablaba solo, como si conversara con los fantasmas que había dejado atrás. Una tarde, mientras afilaba su cuchillo, pensó en Cole Hollister, el joven que había dejado escapar. Se preguntó si habría sobrevivido, si habría entendido la lección. Tal vez esa fue su última buena acción, tal vez la única. Esa noche, mientras la nieve golpeaba las ventanas, Elías abrió un viejo cofre de madera. Dentro, su Colt 45, su placa de cazador, un fajo de recortes de periódico y una carta amarillenta que nunca había enviado. Era para su esposa, muerta hacía 20 años. La había escrito el día que juró dejar la ley. «Perdóname», decía la última línea. «He cazado demasiadas sombras para volver a ser hombre». Cerró el cofre y se sirvió un trago de whisky. El fuego danzaba frente a él, reflejando en sus ojos el brillo cansado de quien por fin ha aceptado la soledad. «Supongo que esto es la paz», murmuró, mirando hacia el vacío. Y el viento afuera, silbando entre los árboles, pareció responderle. Por ahora. Era marzo de 1885. La nieve comenzaba a derretirse, dejando ver la tierra húmeda bajo los pinos. Crow estaba cortando leña cuando vio una figura acercarse a caballo por el sendero helado. El reflejo del sol lo cegó por un instante, pero su instinto reaccionó antes que su razón. Su mano fue directo al cinturón, y se detuvo al recordar que el revólver dormía en el cofre. Ya no era un cazador. El jinete se acercó despacio, joven, no más de 18 años, con una chaqueta de cuero y un sombrero polvoriento. El caballo era flaco, pero resistente. Cuando desmontó, Elías reconoció el rostro. Era Cole Hollister, el hijo del hombre al que había perdonado. «Señor Crow», dijo el muchacho quitándose el sombrero, respetuoso. «No vengo a causar problemas». Elías asintió. «Eso espero. Hace meses que no veo a nadie, y no me gustaría romper esa racha». Cole sonrió apenas. «Solo vine a agradecerle, por dejarme vivir, por darme una oportunidad». Crow lo observó con atención. Sus manos eran callosas de trabajo, no de gatillo. «¿Qué has hecho con esa oportunidad, chico?» «Trabajo en un rancho en Wyoming. Aprendí a cuidar ganado, a sembrar, incluso a construir cercas. A veces pienso que eso es lo que mi padre siempre quiso, aunque nunca lo dijo». Elías se apoyó en el hacha, meditando sus palabras. «Tu padre eligió mal, pero tú elegiste distinto. Eso lo redime, en parte». Cole bajó la mirada. «Antes de morir me dijo que usted tenía razón, que había caminos que solo llevan a la nada». «Tu padre entendió tarde», respondió Crow. «Pero entendió». El joven respiró hondo. «Si algún día necesita algo, señor Crow, el rancho Esperanza, en Cheyenne, siempre tendrá un lugar para usted». Elías extendió la mano. El apretón fue firme, sincero. «Gracias, hijo. No todos los hombres que he dejado ir tuvieron el valor de volver». Cole montó nuevamente y se alejó por el sendero. Crow lo observó hasta que desapareció entre los pinos. Por primera vez en años, sintió que algo dentro de él se aligeraba. Quizás, después de todo, había hecho algo bien. El invierno cedía paso a una tímida primavera. Los ríos comenzaban a cantar otra vez y el bosque olía a tierra nueva. Elías Crow pasaba las tardes sentado en el porche, observando cómo la nieve se rendía ante el sol. Había aprendido a disfrutar del silencio, pero a veces el silencio también habla. Y lo que dice, duele. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela y abría el cofre de madera. Dentro guardaba su vida entera. La estrella de 5 puntas, el Colt, los recortes de prensa y un retrato descolorido de su esposa. Su mirada dulce contrastaba con la dureza del rostro que ahora la observaba. «¿Qué pensaría de mí si me viera ahora?», murmuraba Elías. La vela temblaba, como si respondiera. Había pasado su vida cazando hombres, justificando cada muerte con la palabra justicia. Pero la justicia, pensaba, nunca fue limpia. Siempre dejaba barro, siempre manchaba. Y ahora, en la quietud de la montaña, esas manchas eran todo lo que le quedaba. Una noche soñó con ellos, los Dalton, Wade Hollister, Nathaniel Mercer, todos los rostros que había visto morir. Lo miraban desde la oscuridad, no con odio, sino con una extraña tristeza.
¿Esto es lo que buscabas, halcón?, decían las sombras. Elías despertó empapado en sudor, con el corazón retumbando en el pecho. Se levantó, caminó hasta la chimenea y sacó el Colt del cofre. Lo sostuvo frente al fuego. El metal reflejaba las llamas, igual que sus ojos reflejaban la culpa. «Ya cumpliste tu propósito», murmuró. Volvió a envolverlo en tela y lo guardó bajo el suelo, entre las tablas del piso. «Descansa». El amanecer lo encontró sentado, mirando el horizonte. Los primeros rayos iluminaron su rostro cansado, surcado por arrugas que contaban más batallas que años. Elias Crow ya no era el halcón del desierto, solo un hombre que había decidido vivir con sus fantasmas, sin seguirles el vuelo. Las semanas pasaron lentas en la soledad de Montana. El invierno había dejado cicatrices en los árboles, pero también un extraño tipo de calma. Elias Crow comenzaba a olvidar el sonido de los disparos. A veces le costaba creer que alguna vez vivió en un mundo donde el ruido de las balas era el lenguaje de la justicia. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, escuchó algo distinto al canto del viento. Un galope lejano, suave, pero constante. Por reflejo, su mano fue al costado, buscando un arma que ya no cargaba. El corazón se le aceleró por un instante, no de miedo, sino de memoria. Pero el sonido se desvaneció entre los pinos. Solo el viento siguió soplando, silbando entre las ramas como un viejo amigo que regresaba a contarle historias. Elías sonrió con melancolía. «Viejo viento, fuiste testigo de demasiadas cosas». Encendió la lámpara y se sirvió un trago de whisky. En la mesa, abrió un cuaderno nuevo. Las páginas en blanco lo intimidaron más que cualquier duelo. «Tal vez sea hora de contarla», pensó. «No la historia de un héroe ni de un cazador, sino la historia de un hombre que intentó no morir siendo ambos». Esa noche, escribió durante horas. Sobre su esposa, los hombres que casó, los que perdonó, los que lo persiguieron. Escribió sobre el joven Cole, sobre el sheriff Stone, sobre todos los caminos que el desierto borró. Y cuando el amanecer asomó por la ventana, dejó la pluma y exhaló un suspiro largo. El manuscrito descansaba sobre la mesa, aún sin título. Abrió la puerta, dejando entrar el aire frío de la mañana. El viento movió las páginas con suavidad, como si el mismo oeste quisiera leer su historia. Elías sonrió. Que el desierto la guarde entonces. El sol se levantó sobre las montañas, bañando de oro el valle. El halcón del desierto miró hacia el horizonte, y por primera vez en 20 años, no sintió la necesidad de tener los ojos en la espalda. Solo el viento, el cielo y el silencio de una vida que finalmente había aprendido a detenerse. Pasaron los años, y la nieve volvió a cubrir las montañas de Montana. La cabaña de Elias Crow permanecía en pie, firme, como un testamento de la soledad. El fuego seguía ardiendo cada noche, y el viento seguía entrando por la ventana, trayendo consigo los ecos del desierto. Una mañana de invierno, el sol apenas se asomaba entre las nubes cuando un jinete llegó al valle. Era un hombre joven, de barba corta y ojos decididos. Llevaba una chaqueta con el sello del rancho Esperanza. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Entró y encontró a Elías sentado frente a la chimenea, dormido en su mecedora. El libro abierto en su regazo, una taza vacía al lado. El fuego aún crepitaba suavemente. El joven se quitó el sombrero, comprendiendo sin palabras. Sobre la mesa estaba el cuaderno que Elías había escrito, cubierto por una fina capa de polvo. En la primera página, un título que el viento había ayudado a escoger: El vuelo del halcón. El muchacho lo tomó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Leyó las primeras líneas, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Vivir sin justicia es morir 2 veces, decía la primera frase. Salió de la cabaña y miró al horizonte. El viento soplaba con fuerza, haciendo danzar la nieve. Allá, entre las nubes, juraría haber visto la silueta de un halcón volando libre sobre las montañas. Elías Crow había cumplido su promesa. Había dejado de cazar hombres, pero nunca dejó de buscar la paz. Y cuando la encontró, se fue en silencio, como vivió. Sin testigos, sin ruido, solo el viento como epitafio. El halcón del desierto no murió como leyenda. Se convirtió en una. Amigos, llegamos al final de esta historia épica del viejo oeste. Si el viaje de Elías Crow te tocó el corazón, déjame un comentario.
¿Cuál fue tu parte favorita? ¿El duelo con Mercer? ¿El perdón a Cole? ¿O su retiro en las montañas? Dale like si crees que la paz también es una forma de valentía. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas leyendas del oeste. Historias de redención, venganza y honor bajo el sol implacable del desierto. Nos vemos en la próxima travesía, vaqueros. Y recuerda, a veces, la bala más poderosa es la que decides no disparar.